Por el amor de Dios, salven a nuestra mamá, gritaron las gemelas al llamar al 112. Cuando los agentes de policía llegaron, se horrorizaron al ver lo que las niñas sostenían. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas apenas cerradas, pintando franjas doradas sobre el suelo del salón. Isabel observaba con ojos cansados cómo las motas de polvo danzaban en la luz. El silencio de la casa solo era interrumpido por la risa lejana y ahogada de Luna y Sol, que llegaba desde el dormitorio de las gemelas. Sus dedos temblaron levemente al abrir el frasco de antidepresivos. 1, 2, 3 píldoras cayeron en su mano. Isabel dudó. Luego dejó que una cuarta pastilla se deslizara para unirse a las demás. Se las tragó todas de golpe, sin agua, sintiendo el sabor amargo deslizarse por su garganta. En el dormitorio, decorado con mariposas y unicornios, Luna y Sol estaban absortas en su propio mundo. Las muñecas esparcidas por el suelo contaban historias silenciosas de aventuras imaginarias. Luna, con su desordenado pelo rubio por todas partes, ajustaba el vestido de su muñeca favorita, mientras que Sol, pecosa y de ojos brillantes, construía un castillo con bloques de colores. «La princesa Chispa necesita un peinado nuevo para el baile», declaró Luna, su voz llena de importancia infantil. Sol asintió solemnemente, añadiendo otro bloque a su tambaleante torre. «Y el castillo debe estar listo antes de que llegue el príncipe». En el salón, Isabel se levantó del sofá, sintiendo una oleada de mareo. Sus piernas flaquearon y se apoyó en la mesa de centro para sostenerse. El frasco de medicamentos se le escapó de los dedos entumecidos, esparciendo píldoras por la alfombra como confeti en una fiesta macabra. El mundo giraba. Isabel intentó llamar a sus hijas, pero su voz falló. Se desplomó, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo que resonó por toda la casa. En el dormitorio, Luna levantó la cabeza. «¿Has oído eso, Sol?» Sol frunció el ceño, colocando otro bloque en la cima de su precaria torre. ¿Oír qué? Luna se levantó, dejando su muñeca olvidada en el suelo. «Creo que a mamá se le ha caído algo». Las gemelas salieron del dormitorio, sus pequeños pasos resonando por el pasillo. Al llegar al salón, Luna fue la primera en verla. «¡Mamá!». El grito agudo de Luna cortó el aire. Sol se congeló en la entrada de la habitación, con los ojos muy abiertos, fijos en la figura inmóvil de Isabel en el suelo. Luna corrió, arrodillándose junto a su madre, sus diminutas manos sacudiendo desesperadamente el hombro de Isabel. «Mamá, despierta, por favor, despierta». Sol, paralizada por el miedo, observaba la escena con horror. De repente, un recuerdo la atravesó como un rayo. «Si algo malo pasa y no puedo ayudaros, llamad a este número. 112. Es muy importante, mis flores. Repetid conmigo. 112. La voz de Isabel resonó en su memoria, firme pero gentil, mientras sostenía el teléfono a la altura de los ojos de las gemelas. Luna y Sol, más jóvenes y sonrientes, repitieron el número, convirtiendo la lección en un pequeño cántico. Volviendo al presente, Sol corrió hacia el teléfono en la mesita auxiliar junto al sofá. Sus dedos temblorosos pulsaron los botones. 112. El teléfono sonó 1, 2 veces. Cada segundo parecía una eternidad. 112. ¿Cuál es su emergencia? Las palabras salieron en un torrente desesperado. «Por favor, ayude a mi mamá. Se ha caído y no se despierta». La voz tranquila al otro lado hizo más preguntas, pero Sol apenas podía procesarlas. Miró a Luna, que abrazaba a Isabel, con lágrimas corriendo por su carita redonda. «Por favor», sollozó Sol en el teléfono, su voz elevándose en pánico. «Por el amor de Dios, salven a nuestra mamá». Luna se unió, gritando al teléfono. «Salven a nuestra mamá, por favor». Las gemelas apenas se dieron cuenta cuando el operador dijo que la ayuda estaba en camino. Sol dejó caer el teléfono, corriendo para unirse a su hermana al lado de Isabel. Aferrándose la una a la otra, las dos niñas se abrazaron a su madre inconsciente. El sonido lejano de las sirenas comenzó a crecer, acercándose a la casa. Luna y Sol, con los ojos llenos de lágrimas, se miraron,
una mezcla de miedo y esperanza brillando en sus rostros infantiles. Luces rojas y azules comenzaron a destellar a través de las ventanas, pintando la habitación con colores surrealistas. El ulular de las sirenas era ahora ensordecedor, una promesa de ayuda envuelta en un grito urgente. Mientras las puertas de los vehículos de emergencia se cerraban de golpe afuera y pasos apresurados se acercaban a la puerta, Luna y Sol se aferraron aún más fuerte, sus pequeñas manos entrelazadas sobre el pecho inmóvil de Isabel. El mundo de los adultos estaba a punto de invadir su pequeño universo, trayendo consigo la dura realidad que aún no podían comprender del todo. Pero en ese momento, todo lo que les importaba a las gemelas era que alguien, cualquiera, salvara a su mamá. El timbre sonó, seguido de golpes urgentes. La pesadilla solo estaba comenzando. La puerta principal se abrió de golpe con un ruido sordo, inundando el pasillo con el brillo frío de las linternas de la policía. El agente Carlos fue el primero en entrar, su cuerpo tenso, alerta a cualquier peligro. Sus ojos recorrieron la escena hasta que se posaron en la visión del salón. «¡Aquí!», gritó por encima del hombro, haciendo una seña a los paramédicos que venían detrás. Luna y Sol, abrazadas, miraban con los ojos muy abiertos a los extraños que de repente habían invadido su hogar. El uniforme azul oscuro del agente Carlos brillaba bajo las luces intermitentes que entraban por las ventanas, dándole una apariencia casi de otro mundo. Carlos se acercó con cuidado, arrodillándose junto a las gemelas. Su mirada se desvió entre las niñas asustadas y la forma inmóvil de Isabel en el suelo. «Hola, chicas», dijo, su voz suave en contraste con la urgencia que lo rodeaba. «Soy el agente Carlos. Habéis sido muy valientes al llamarnos». Sol, todavía agarrando el teléfono con fuerza, extendió su mano temblorosa. En su pequeña palma estaba el frasco vacío de antidepresivos. «Mamá». «Se tomó estas», susurró Sol, su voz casi ahogada por el caos creciente. Carlos tomó el frasco con delicadeza, su expresión sombría por un breve instante antes de volver a la calma. Hizo un gesto urgente a los paramédicos que ya se movían alrededor de Isabel. «¿Podéis decirme qué pasó?», preguntó Carlos, manteniendo su voz amable mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente detrás de él. Luna, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, comenzó a hablar. «Estábamos jugando en nuestra habitación y incapaz de continuar». Sol apretó la mano de su hermana. «Oímos un ruido. Cuando llegamos aquí, mamá estaba en el suelo». Mientras las gemelas hablaban, los paramédicos se movían con una urgencia controlada. Sus voces eran bajas pero tensas. «La presión arterial está bajando. Preparad la epinefrina. Necesitamos intubarla ahora». Carlos intentó proteger a las niñas para que no vieran el tratamiento de emergencia de su madre, pero fue imposible ocultarlo por completo. De repente, un destello de memoria golpeó a Luna. Vio a su padre, Ricardo, de pie en la puerta principal con una maleta en la mano. Su voz resonó en su mente. «Papá tiene que irse a arreglar unas cosas, cariño, pero prometo que volveré, ¿vale? Cuida de tu hermana y de tu mamá por mí». El recuerdo era tan vívido que Luna casi podía sentir el beso que él le había dado en la frente antes de irse. Esa fue la última vez que lo vieron. «¿Dónde está papá?», preguntó Luna de repente, su voz pequeña y confusa. «Dijo que volvería». Carlos intercambió una rápida mirada con su compañero, que acababa de entrar, pero antes de que pudiera responder, se oyó un alboroto fuera. Vecinos curiosos se arremolinaban en la entrada, susurrando y señalando. Algunos intentaban mirar por la puerta abierta, sus expresiones una mezcla de preocupación y curiosidad morbosa. «Atrás, por favor», un oficial intentaba contener a la multitud. «Dejen espacio para que los profesionales trabajen». Entre la confusión, una mujer de mediana edad logró abrirse paso. La vecina Elena, la vecina de al lado, entró en el salón, su rostro una máscara de preocupación. «Dios mío», exclamó, tapándose la boca al ver la escena. Sus ojos se clavaron en las gemelas. «Pobrecitas». Carlos se levantó rápidamente, interceptando a la señora Elena antes de que pudiera acercarse más a las niñas.
Señora, necesito que dé un paso atrás, dijo con firmeza. La señora Elena asintió, pero sus ojos permanecieron en las gemelas. Yo puedo cuidar de las niñas, ofreció. Soy su vecina, las conozco bien. Isabel no tiene familia cerca. Antes de que Carlos pudiera responder, uno de los paramédicos gritó: «¡Necesitamos moverla ya!». En un movimiento rápido y coordinado, Isabel fue colocada en una camilla. Las gemelas observaron, congeladas, cómo su madre era sacada al exterior, con tubos y cables conectados a su cuerpo inmóvil. «¡Mamá!», gritó Sol, intentando levantarse, pero Carlos la sujetó con delicadeza. «Vuestra madre tiene que ir al hospital ahora», explicó, su voz firme pero amable. «Los médicos la cuidarán muy bien, ¿de acuerdo?». Luna y Sol, abrazadas, observaron con los ojos muy abiertos cómo colocaban a Isabel en la ambulancia. Las luces rojas parpadeaban, proyectando extrañas sombras por el salón. Carlos se volvió hacia la señora Elena, que seguía de pie, retorciéndose las manos con ansiedad. «Señora, ¿puede cuidar de las niñas por ahora?», preguntó en voz baja. «Necesitamos investigar la escena y alguien de servicios sociales pasará pronto». La señora Elena asintió enérgicamente. «Por supuesto, por supuesto». «Venga, mis niñas», dijo, extendiendo sus manos hacia las gemelas. «Vamos a mi casa. Tengo galletas recién hechas y podéis jugar con Pelusa». Luna y Sol miraron a Carlos con incertidumbre. Él asintió tranquilizadoramente. «Está bien, chicas. La señora Elena os cuidará un ratito, ¿vale? Prometo que os avisaremos en cuanto tengamos noticias de vuestra madre». A regañadientes, las gemelas dejaron que la señora Elena las guiara hacia afuera. Al salir, el sonido de la sirena de la ambulancia cortó el aire. Luna y Sol se giraron a tiempo para ver el vehículo acelerar, llevando a su madre hacia un destino incierto. En la acera, rodeadas de vecinos que susurraban y de la policía que intentaba mantener el orden, las gemelas se detuvieron. Sus pequeños rostros estaban pálidos, surcados por lágrimas secas. Se miraron la una a la otra, luego a la ambulancia que desaparecía al final de la calle, sus luces rojas desvaneciéndose en la distancia. La señora Elena apretó sus manos con suavidad. «Venga, mis niñas, vuestra mamá estará bien, ya veréis». Pero mientras eran guiadas a la casa vecina, Luna y Sol no podían quitarse la sensación de que nada volvería a ser igual. El mundo que conocían se había hecho añicos en cuestión de minutos, dejándolas a la deriva, aferrándose la una a la otra como su única ancla en un mar de incertidumbre. La puerta de la casa de la señora Elena se cerró tras ellas, amortiguando el caos exterior. Sin embargo, el eco de las sirenas aún reverberaba en sus oídos, un recordatorio constante de la pesadilla que estaban viviendo. El pasillo del hospital era un frenesí de actividad. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, sus voces urgentes resonando en las paredes estériles. En el centro del torbellino yacía Isabel, inconsciente en una camilla, rodeada por un decidido equipo médico. «Lavado gástrico completado», anunció una enfermera, su voz tensa. La doctora Ana, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero alerta, asintió. «Carbón activado administrado. Vigilen de cerca sus constantes vitales. Cualquier cambio, llámenme inmediatamente». Mientras el equipo luchaba por estabilizar a Isabel, una figura solitaria observaba a través de la ventana de la sala de emergencias. Laura, una trabajadora social, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de preocupación y resolución. Se apartó de la ventana, sus tacones resonando en el suelo mientras se dirigía a la recepción. «Necesito toda la información disponible sobre Isabel García y sus hijas», dijo a la recepcionista, su voz tranquila pero firme. Mientras esperaba, Laura no podía evitar pensar en las dos niñas, gemelas de 5 años, solas, experimentando un trauma que la mayoría de los adultos apenas podrían manejar. Su corazón se encogió al pensarlo. A varios kilómetros de distancia, en el acogedor salón de la señora Elena, Luna y Sol estaban sentadas en el sofá, con sus pequeñas manos entrelazadas. La televisión estaba encendida, mostrando dibujos animados, pero los ojos de las niñas estaban desenfocados, distantes.
La señora Elena entró con una bandeja de chocolate caliente y galletas. «Aquí tenéis, queridas», dijo con dulzura, colocando la bandeja en la mesa de centro. «Esto os ayudará a sentiros mejor». Las gemelas miraron la comida, pero no hicieron ningún movimiento para cogerla. La señora Elena suspiró, sentándose a su lado. «Vuestra mamá va a estar bien», dijo, tratando de sonar convincente. «Es fuerte, ¿sabéis?» Sol asintió mecánicamente, pero Luna se giró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Por qué no vuelve papá?», susurró, su voz casi inaudible. Lo prometió. El corazón de la señora Elena se dolió. ¿Cómo podía explicar el abandono a unas niñas tan pequeñas? En ese momento, el teléfono sonó, sobresaltándolos a todos. La señora Elena contestó rápidamente. «¿Hola? Sí, están aquí conmigo». «Entiendo. Sí, estaré esperando». Colgó y se volvió hacia las gemelas. Era la trabajadora social. «Viene a hablar con vosotras. No os preocupéis, solo quiere ayudar». Las niñas intercambiaron miradas ansiosas, apretando aún más sus manos. Mientras tanto, en una oficina con poca luz en la comisaría, el inspector Díaz estudiaba una serie de documentos sobre su escritorio. Fotos de Ricardo García, extractos bancarios, informes de personas desaparecidas. Sus ojos cansados recorrían la información, buscando cualquier pista sobre el paradero del hombre que había abandonado a su familia. «¿Dónde estás, desgraciado?», murmuró Díaz, frotándose los ojos. Cogió su café frío, tomando un sorbo amargo mientras continuaba su búsqueda. De vuelta en el hospital, Isabel comenzó a mostrar signos de conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando contra las luces brillantes. La confusión dio paso al reconocimiento y finalmente al horror, a medida que la realidad de sus actos se hundía. «Mis hijas», susurró, su voz ronca. «¿Dónde están mis niñas?». La doctora Ana se acercó a la cama. «Señora García, sus hijas están a salvo. Una trabajadora social se está ocupando de las cosas. Necesito que se calme. Ha pasado por una experiencia traumática». Isabel cerró los ojos, las lágrimas deslizándose por sus pálidas mejillas. La vergüenza y el arrepentimiento la consumieron. ¿Cómo había podido hacerles esto a sus hijas? Un flashback repentino la golpeó. Isabel sentada en la mesa de la cocina, montones de facturas y avisos bancarios frente a ella. Sus manos temblaban mientras abría otro sobre, otro aviso de ejecución hipotecaria, otra tarjeta de crédito al máximo. La dura realidad del abandono de Ricardo materializándose con cada trozo de papel. «¿Cómo pudiste hacernos esto, Ricardo?», susurró al aire vacío, las lágrimas manchando los documentos frente a ella. Volviendo al presente, Isabel lloró en silencio. El peso de años de luchar sola, tratando de mantener a la familia unida mientras se enfrentaba a deudas aplastantes, finalmente la había quebrado. Laura entró en la habitación en ese momento, sus ojos evaluando rápidamente la situación. Se acercó a la cama, su expresión seria pero compasiva. «Señora García, soy Laura, una trabajadora social. Necesitamos hablar sobre sus hijas y su situación actual». Isabel asintió débilmente, tratando de recomponerse. «¿Mis niñas están bien?». Laura acercó una silla, sentándose al lado de la cama. «Están con una vecina, la señora Elena. Físicamente están bien, pero obviamente están conmocionadas». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Señora García, necesito evaluar su capacidad para cuidar de las niñas. Lo que ha pasado hoy es extremadamente serio». Isabel cerró los ojos, la culpa carcomiéndola. «Yo no sé qué me pasó. Las facturas, las deudas. Desde que Ricardo se fue, ¿ha sido tan difícil?». Laura se inclinó ligeramente. «¿Puede contarme más sobre eso? Sobre Ricardo y la situación financiera». Isabel respiró hondo, las palabras brotando en un torrente doloroso. Habló de cómo Ricardo había desaparecido casi un año antes, dejándola con enormes deudas y 2 niñas pequeñas que criar. Cómo había luchado para mantener su trabajo, pagar las facturas y ser una buena madre. Todo a la vez. «Yo solo quería un momento de paz»,
susurró Isabel, las lágrimas rodando por su rostro. Solo quería que el dolor se detuviera por un momento. Nunca, nunca quise dejar a mis niñas. Laura escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Cuando Isabel terminó, puso suavemente su mano sobre la de la frágil mujer. Isabel, lo que has pasado, nadie debería enfrentarlo solo. Pero tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Tus hijas te necesitan. Isabel asintió, secándose las lágrimas. Haré lo que sea, terapia, medicación adecuada, lo que haga falta. No puedo perder a mis niñas. Son todo lo que tengo. Laura se levantó, su rostro suavizándose un poco. Trabajaremos en esto juntas, Isabel, pero entiende que el camino no será fácil. Tendrás que demostrar que puedes cuidarte a ti misma y a tus hijas. Cuando Laura salió de la habitación, Isabel se quedó sola con sus pensamientos. La carga del abandono de Ricardo, la presión financiera, el miedo a perder a sus hijas, todo presionaba su pecho como un peso físico. Sin embargo, en medio de la desesperación, una pequeña chispa de determinación comenzó a crecer. Por Luna y por Sol, lucharía. Enfrentaría a sus demonios, pagaría sus deudas y se reconstruiría a sí misma. Porque al final, su amor por sus hijas era más fuerte que cualquier abandono, cualquier deuda, cualquier momento de debilidad. Isabel cerró los ojos, exhausta pero resuelta. El camino por delante sería duro, pero lo recorrería por sus niñas. Encontraría la fuerza para seguir adelante. El sol de la tarde proyectaba largas sombras cuando Isabel finalmente cruzó la puerta de su casa. Luna y Sol se aferraban con fuerza a cada una de sus manos. El silencio que las recibió se sintió extraño, casi sofocante. Isabel respiró hondo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bueno, ya estamos en casa, mis flores», dijo, su voz temblorosa mientras intentaba sonar alegre. Las gemelas miraron a su alrededor como si vieran el lugar por primera vez. Sol apretó más fuerte la mano de Isabel. «Mamá», susurró, «no vas a...» «Ya sabes». Isabel se arrodilló, atrayéndolas en un fuerte abrazo. «Nunca más, mi amor. Lo prometo. Mamá va a estar bien ahora». Pero mientras sostenía a sus hijas, Isabel no podía ignorar el nudo de preocupación en su pecho. Las facturas seguían acumulándose y ahora había gastos de hospital que considerar. Necesitaba un trabajo, y rápido. En los días siguientes se estableció una nueva rutina. Laura, la trabajadora social, pasaba regularmente, sus ojos vigilantes observando cada interacción entre Isabel y las gemelas. «¿Cómo van las cosas hoy?», preguntó Laura durante una de sus visitas, sentada en la mesa de la cocina con Isabel. Isabel suspiró, pasándose una mano por el pelo desordenado. «Lo estoy intentando. Las niñas están ansiosas. Sol tuvo pesadillas anoche». Laura asintió, tomando notas. «¿Y la búsqueda de trabajo?». Isabel se mordió el labio, la frustración evidente en su rostro. 3 entrevistas esta semana. Todas terminaron en cuanto mencioné mi reciente hospitalización. En la otra habitación, en el dormitorio de sus padres, Luna rebuscaba silenciosamente en los cajones. No estaba segura de lo que buscaba, pero sentía que necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que explicara por qué su padre se había ido. Fue entonces cuando sus dedos tocaron un fajo de papeles amarillentos escondidos bajo montones de ropa. Cartas. La familiar caligrafía de su padre saltó de la página. «Sol», llamó en un susurro urgente. «Ven aquí». Sol entró de puntillas en la habitación, sus ojos muy abiertos de curiosidad y miedo. «¿Qué es?». Luna le mostró las cartas. «Son de papá». Las gemelas se sentaron en el suelo, las cartas extendidas entre ellas. Palabras y frases saltaban de las páginas. «Lo siento mucho. No tuve elección. Protegeros, deudas, gente peligrosa». Sol frunció el ceño, confundida. «¿Qué significa eso, Luna?». Antes de que Luna pudiera responder, oyeron pasos acercándose. Rápidamente escondieron las cartas de nuevo en el cajón y salieron de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, mientras Isabel arropaba a las niñas en la cama, Sol se aferró a ella con más fuerza de lo habitual. «Mamá,
prométeme que no nos dejarás como papá. El corazón de Isabel se rompió un poco más. Nunca, mi amor. Mamá siempre estará aquí. Pero cuando Sol finalmente se durmió, llegaron las pesadillas. Imágenes de su madre desapareciendo, de estar sola en la oscuridad, la atormentaban. En el salón, Isabel se hundió en el sofá, el agotamiento pesando sobre ella. El suave golpe en la puerta la sobresaltó. Era la vecina Elena con una olla humeante. «Pensé que os gustaría un poco de sopa casera», dijo con una cálida sonrisa. Isabel sintió que se le formaban lágrimas. «No tenías por qué». «¡Tonterías!», interrumpió la señora Elena suavemente, entrando. «Es lo que hacen los vecinos». Mientras la señora Elena servía la sopa, Isabel se encontró desahogándose sobre las facturas, la búsqueda de trabajo, el miedo a perder la casa. La señora Elena escuchó atentamente, la simpatía grabada en su rostro. «Ay, querida», dijo al final, «si hay algo que pueda hacer para ayudar». Isabel negó con la cabeza, secándose las lágrimas. «Ya haces mucho, solo tener a alguien con quien hablar». La señora Elena tomó la mano de Isabel, dándole un suave apretón. «Estoy aquí para lo que necesites, siempre». Mientras tanto, en su oscura oficina, el inspector Díaz estudiaba una serie de documentos. Extractos bancarios, registros telefónicos, todos vinculados a Ricardo García. «Maldita sea», murmuró, frotándose los ojos cansados. Un patrón estaba emergiendo, y no era bueno. Grandes sumas de dinero, llamadas telefónicas sospechosas, viajes inexplicables. Díaz cogió el teléfono, marcando un número familiar. «Charlie, soy Díaz. Necesito que revises unas transacciones para mí. Creo que nuestro hombre estaba metido en algo gordo antes de desaparecer». Al colgar, Díaz se recostó en su silla, su mente dando vueltas. En lo que sea que Ricardo estuviera involucrado, era lo suficientemente peligroso como para hacerle abandonar a su familia. Ahora, esa misma familia podría estar en peligro. De vuelta en la casa de los García, Isabel estaba sentada en la mesa de la cocina, con un montón de facturas frente a ella. Los números se volvían borrosos ante sus ojos, cada uno un clavo más en el ataúd de su estabilidad financiera. Miró a su alrededor, la cocina, el salón, recordando momentos felices. Las primeras palabras de sus hijas, cumpleaños, navidades. Tantos recuerdos tejidos en las paredes. Con un profundo suspiro, Isabel cogió el teléfono. Sus dedos temblaron mientras marcaba el número. «Hola, soy Isabel García. Me gustaría programar una tasación para vender la casa». Las palabras salieron con dolor, cada una como un pequeño corte en su corazón. Pero mientras hablaba con el agente inmobiliario, Isabel miró hacia la habitación de las gemelas. Luna y Sol dormían pacíficamente, ajenas a las preocupaciones de los adultos. «Por ellas», pensó Isabel, «por ellas haré cualquier cosa». Al colgar el teléfono, Isabel se permitió un momento de debilidad. Lágrimas silenciosas se deslizaron por su rostro mientras contemplaba el incierto futuro que se avecinaba. Luego, secándose esas lágrimas con renovada resolución, se levantó. Había trabajo que hacer, facturas que organizar, currículums que enviar, una casa que ordenar. El camino por delante era aterrador y poco claro, lleno de secretos y mentiras aún por descubrir. Pero Isabel estaba decidida a enfrentarlo, un paso a la vez, porque, al final, su amor por sus hijas era más fuerte que cualquier obstáculo. Y así, mientras la noche caía sobre la casa de los García, una madre decidida se preparaba para luchar contra el mundo. Dos niñas pequeñas soñaban con un padre ausente, y un detective incansable se acercaba a verdades peligrosas. Los secretos y mentiras que los rodeaban estaban a punto de salir a la luz, cambiando sus vidas para siempre. La campanilla de la puerta de la tienda de comestibles sonó cuando Isabel entró, su nuevo uniforme aún rígido e incómodo. El gerente, un hombre de mediana edad llamado Frank, la saludó con una sonrisa cansada. «¿Lista para tu primer día, Isabel?». Ella asintió, forzando una sonrisa. «Sí, señor, gracias por la oportunidad».
Mientras Isabel aprendía a manejar la caja registradora, su mente divagaba hacia Luna y Sol. Era su primer día de vuelta en la guardería desde el incidente y tenía el estómago hecho un nudo. En la escuela, las gemelas se enfrentaron a sus propios desafíos. Durante la hora del cuento, Sol se negó a soltar la mano de Luna, sus ojos escaneando constantemente la habitación en busca de amenazas invisibles. «Sol, cariño», la llamó la maestra con delicadeza. «¿Por qué no te unes a los otros niños en la alfombra?» Sol negó con la cabeza enfáticamente, aferrándose más a su hermana. Luna, mientras tanto, parecía distante, susurrando al aire vacío a su lado. «¿Con quién estás hablando, Luna?», preguntó la maestra, curiosa. Luna sonrió tímidamente. «¿Con mi papá? Está aquí, protegiéndonos». Un tenso silencio cayó sobre la clase, roto solo por los murmullos de los otros niños. Al final del día escolar, la vecina Elena esperaba a las gemelas en la puerta. Su rostro se iluminó al verlas, pero la preocupación apareció en sus ojos al ver sus expresiones decaídas. «¿Cómo os ha ido el día, queridas?», preguntó, cogiendo sus mochilas. Sol murmuró algo inaudible, mientras que Luna respondió alegremente. «Ha ido bien. Papá nos ha hecho compañía». La señora Elena intercambió una mirada preocupada con la maestra, quien le indicó que necesitarían hablar más tarde. En la tienda, Isabel luchaba por mantenerse concentrada. Cada cliente que entraba la hacía sobresaltar, temiendo ver el rostro de Ricardo u oír malas noticias sobre sus hijas. «Isabel», dijo Frank con suavidad durante su descanso. «¿Está todo bien? Pareces tensa». Respiró hondo, considerando mentir, pero optando por la verdad. «Lo siento, Frank. Es mi primer día lejos de mis niñas desde que tuve algunos problemas». Frank asintió comprensivamente. «Mira, si necesitas hacer una llamada rápida para ver cómo están, está bien. Simplemente no dejes que se convierta en una costumbre, ¿vale?» El alivio inundó a Isabel. «Gracias, Frank, de verdad». Mientras tanto, en la oficina del inspector Díaz, una nueva pista surgió. Un informante había proporcionado registros de transacciones sospechosas vinculadas a una empresa fantasma. En el centro de estas transacciones, Ricardo García. «Dios mío, Ricardo», murmuró Díaz, pasándose una mano por el pelo canoso. «¿En qué te has metido?». Cogió el teléfono, marcando rápidamente. «Charlie, necesito una orden judicial. Creo que hemos encontrado nuestra conexión». Por la tarde, en la casa de los García, la señora Elena ayudaba a las gemelas con sus deberes. Sol estaba de pie junto a la ventana, observando ansiosamente el regreso de Isabel. «Sol, querida», dijo la señora Elena con delicadeza, «tu mamá no volverá hasta dentro de un rato. ¿Qué tal si coloreas un dibujo para ella?». Sol negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la calle. «¿Y si no vuelve?». La señora Elena sintió que se le encogía el corazón. «Volverá, cariño. Tu madre te quiere más que a nada en el mundo». Al otro lado de la habitación, Luna hablaba animadamente con el aire vacío. «No, papá, Sol no quiere jugar ahora. Está esperando a mamá». La señora Elena observó la escena con creciente preocupación. El amigo imaginario de Luna se estaba volviendo más presente cada día. Cuando Isabel finalmente llegó a casa, exhausta pero aliviada de haber terminado su primer día, fue recibida por el abrazo sofocante de Sol. «Mamá, has vuelto». «¿Has?», exclamó Sol con lágrimas en los ojos. Isabel se arrodilló, abrazando a su hija con fuerza. «Por supuesto que he vuelto, mi amor. Siempre lo haré». La señora Elena aprovechó el momento para apartar a Isabel. «Isabel, tenemos que hablar de las niñas. La escuela ha llamado». Isabel sintió que se le hundía el estómago. Más problemas. Otra pelota que hacer malabarismos en su precario equilibrio diario. La noche siguiente encontró a Isabel en la consulta de su nueva terapeuta. A pesar de que la acogedora sala de la doctora Elena no lograba calmar sus nervios. «Entonces, Isabel», comenzó Elena suavemente, «¿por qué no me cuenta que la trae por aquí?». Isabel respiró hondo, las palabras brotando en un flujo casi incontrolable. Habló de Ricardo, de las deudas, de su intento de suicidio, de su constante miedo a fallarles a sus hijas.
Elena escuchó atentamente, anotando ocasionalmente. Cuando Isabel finalmente se detuvo, exhausta, Elena se inclinó hacia adelante. Isabel, llevas una carga tremenda, pero el hecho de que estés aquí buscando ayuda ya es un gran paso. Trabajaremos juntas para encontrar estrategias para lidiar con tu ansiedad y depresión, ¿de acuerdo? Isabel asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza por primera vez en semanas. Mientras tanto, en casa, Sol patrullaba la casa, revisando cerraduras y ventanas. Luna la seguía, charlando alegremente con su padre invisible. Sol, papá dice que no tienes que preocuparte, nos está protegiendo, dijo Luna alegremente. Sol se giró, la frustración en sus ojos. Deja de decir eso, Luna, papá no está aquí, nos abandonó. Luna se encogió, herida, mientras Sol continuaba su ronda obsesiva. Tarde esa noche, después de acostar a las niñas, Isabel se sentó en la mesa de la cocina, con una pila de documentos frente a ella. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, avisos de deuda. Cada papel contaba una historia de desesperación financiera que Ricardo había dejado atrás. Un extracto en particular le llamó la atención. Una gran transferencia realizada solo días antes de que Ricardo desapareciera a una cuenta que no reconocía. «¿Qué hiciste, Ricardo?», murmuró. La realidad de la situación finalmente se solidificó. Esto no era solo abandono. Había algo más, algo potencialmente peligroso. El sonido de unos piececitos la sacó de sus pensamientos. Sol estaba en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos y asustados. «Mamá, ¿vas a dormir pronto?». Isabel guardó rápidamente los papeles. «Claro, mi amor. Solo estoy terminando un par de cosas. Venga, te arropo otra vez». Mientras llevaba a Sol de vuelta a la cama, Isabel no pudo ignorar la mirada vigilante en los ojos de su hija, como si estuviera protegiendo a su madre de amenazas invisibles. Acostada en la cama, con los brazos alrededor de Sol, mientras Luna susurraba a su amigo imaginario al otro lado, Isabel miraba al techo. La batalla diaria parecía interminable. El trabajo, la terapia, el cuidado de las niñas, desentrañar el misterio de Ricardo. Pero al mirar a sus hijas, Isabel supo que no tenía más remedio que continuar. Mañana traería otro día de lucha, pero por Luna y por Sol enfrentaría cualquier desafío. Con esa resolución, Isabel finalmente cerró los ojos, permitiéndose un breve momento de descanso antes de que comenzara la batalla del día siguiente. El teléfono sonó, cortando el silencio de la mañana. Isabel, todavía somnolienta, respondió con un murmullo. «Isabel, soy el inspector Díaz. Tenemos noticias sobre Ricardo». De repente alerta, Isabel se incorporó. «¿Qué es? ¿Qué han encontrado?» Fue visto en Millbrook, a unas 2 horas de aquí. Una cámara de seguridad lo captó en una gasolinera anoche. El corazón de Isabel latió con fuerza. «Ricardo, tan cerca después de todo este tiempo. ¿Va a volver? No lo sabemos todavía, pero estamos vigilando. Isabel, tienes que tener cuidado. Lo que estamos descubriendo sobre las actividades de Ricardo. Es mejor que estés alerta». Después de colgar, Isabel permaneció sentada en la cama, su mente dando vueltas. Ricardo, posiblemente regresando. ¿Qué significaría eso para ella? ¿Para las niñas? En la habitación de al lado, Luna y Sol ya estaban despiertas, rebuscando en una vieja caja de zapatos que habían encontrado en el fondo del armario. «Mira, Sol», exclamó Luna, sosteniendo una fotografía. «Somos nosotras con mamá y papá». La foto mostraba a una familia feliz en un picnic. Ricardo, con su sonrisa fácil, sostenía a las gemelas bebés, mientras Isabel sonreía radiante a su lado. Sol cogió la foto, sus ojos fijos en la imagen de su padre. «¿Por qué se fue, Luna? ¿No nos quería?». De pie en el umbral, Isabel sintió que se le encogía el corazón ante la pregunta. Entró en la habitación, sentándose en la cama entre sus hijas. «¿Qué tenéis ahí?», preguntó con delicadeza, aunque ya sabía la respuesta. Luna le mostró la foto. «Mamá, ¿por qué papá ya no está con nosotras?». Isabel respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo podía explicar algo tan complejo a unas niñas tan pequeñas?
A veces, comenzó lentamente, los adultos tienen problemas que les hacen hacer cosas difíciles. Vuestro padre tuvo que irse para solucionar algunos asuntos. ¿Pero nos quiere?, insistió Sol, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Isabel las atrajo a ambas en un fuerte abrazo. Por supuesto que sí, mis amores, os quiere muchísimo. A veces, el amor no es suficiente para mantener a las personas juntas, pero eso no significa que deje de existir. Más tarde ese día, mientras Isabel preparaba el almuerzo, la señora Elena pasó de visita. Entonces, comenzó casualmente, ayudando a picar verduras. ¿Alguna noticia de Ricardo? Isabel dudó. Algo en la pregunta de la señora Elena la hizo sentir incómoda. No, nada todavía, mintió, decidiendo guardar la información para sí misma por ahora. La señora Elena asintió, pero Isabel notó un destello de decepción en sus ojos. Bueno, seguro que aparecerá eventualmente. Hombres como Ricardo siempre lo hacen. La forma en que dijo «hombres como Ricardo» hizo que Isabel se preguntara cuánto sabía realmente su vecina. Esa noche, acostada en la cama, Isabel se dejó llevar por los recuerdos. Era un domingo soleado. Ricardo hacía girar a Luna en el aire, sus risas resonando por el patio. Sol se aferraba a la pierna de Isabel, observando con una mezcla de fascinación y miedo. «Venga, Sol», llamó Ricardo, extendiendo los brazos. «Papá promete que no te dejará caer». Dudosa, Sol dio un paso adelante. Ricardo la levantó con delicadeza, haciéndola girar lentamente. La sonrisa en el rostro de Sol era pura delicia. Isabel observaba, su corazón rebosante de amor. En ese momento, todo parecía perfecto. De vuelta al presente, Isabel se secó una lágrima solitaria. ¿Cómo habían cambiado las cosas tan drásticamente? Al día siguiente, mientras ordenaba unas cajas viejas, Isabel encontró una agenda polvorienta. Sus dedos se detuvieron sobre un nombre: Elizabeth y Tomás García, los padres de Ricardo. Habían cortado lazos después de que Ricardo desapareciera, culpando de alguna manera a Isabel. Pero ahora, con Ricardo posiblemente regresando, Isabel cogió el teléfono, sus dedos flotando sobre los números. Debería llamar. Tenían derecho a saber. Antes de que pudiera decidirse, sonó el teléfono. Era Díaz de nuevo. «Isabel, hemos encontrado algo. Ricardo está involucrado en una red de fraude financiero. Estamos hablando de millones de euros». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué? Eso no puede ser». «Lo siento, Isabel, pero las pruebas son claras. Puede que esté volviendo, no solo por ti y las niñas, sino porque está huyendo de algo o de alguien». Después de colgar, Isabel se hundió en una silla, aturdida. Ricardo, un criminal. ¿Cómo no lo había visto? En la guardería, las gemelas estaban teniendo un mal día. Durante la hora del cuento, cuando la maestra leyó una historia sobre un papá oso, Sol explotó. «Los padres son unos mentirosos», gritó tirando el libro al suelo. «Prometen quedarse y luego se van». Luna, por otro lado, se encogió, susurrando a su amigo imaginario. «Eso no es verdad, ¿verdad, papá? Tú nunca nos dejarías a propósito». Alarmada, la maestra llamó a Isabel al trabajo. Tratando de procesar todo, el posible regreso de Ricardo, sus actividades criminales, el comportamiento de las niñas. Isabel sintió que la cabeza le daba vueltas. Las estanterías que estaba organizando comenzaron a desdibujarse. Isabel, la voz de Frank sonaba distante. «¿Estás bien?» De repente, todo se volvió negro. Isabel sintió que sus piernas cedían, los productos en sus manos estrellándose contra el suelo. Cuando volvió en sí, estaba sentada en la trastienda de la tienda, con Frank mirándola con preocupación. Lo siento mucho», tartamudeó. «No sé qué ha pasado». Frank suspiró. «Isabel, estás claramente bajo mucho estrés. Quizás deberías tomarte unos días libres». El pánico la golpeó. «No, por favor, Frank, necesito este trabajo. Mis hijas». Levantó una mano, deteniéndola. «No te estoy despidiendo, pero necesito que te cuides. Ve a casa, descansa.
Vuelve cuando estés mejor. Isabel asintió, con lágrimas en los ojos, mientras recogía sus cosas para irse. La realidad de su situación la golpeó con toda su fuerza. Ricardo, posiblemente regresando, metido en crímenes, las niñas, sufriendo, y ella, luchando por mantenerlo todo a flote. De pie en la acera, fuera de la tienda, Isabel miró al cielo, buscando fuerzas. Los ecos del pasado la atormentaban, pero sabía que tenía que ser fuerte, por Luna, por Sol y por sí misma. Con un suspiro decidido, comenzó a caminar hacia casa. No importaba lo que el pasado trajera de vuelta, lo enfrentaría, porque, al final, su amor por sus hijas era más fuerte que cualquier fantasma que Ricardo pudiera traer consigo. La oficina del inspector Díaz era un laberinto de carpetas, documentos y fotos clavadas en un corcho. En el centro de este caos organizado, Isabel estaba sentada rígidamente en una silla incómoda, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba en su regazo. Díaz caminaba de un lado a otro, revisando repetidamente el equipo de rastreo. «Recuerda, Isabel», dijo Díaz, su voz baja y seria. «Manténlo hablando. Cuanto más tiempo esté en línea, mayores serán nuestras posibilidades de rastrearlo». Isabel asintió, insegura de su voz. Su mente voló hacia Luna y Sol, ahora a salvo con Laura, en un parque lejano, felizmente inconscientes del drama que estaba a punto de desarrollarse. El plan era simple, pero arriesgado. Habían creado una cuenta falsa en las redes sociales, usando detalles que solo Ricardo reconocería. Ahora era cuestión de esperar a que mordiera el anzuelo. Los minutos se arrastraron como horas. El silencio en la oficina solo era roto por el suave zumbido de los ordenadores y la respiración tensa de los presentes. De repente, un pitido resonó en la habitación. Una solicitud de videollamada. Isabel se congeló, su corazón latiendo con fuerza. Díaz se posicionó rápidamente fuera de la vista de la cámara y le asintió. Con una exhalación temblorosa, Isabel aceptó la llamada. La pantalla parpadeó y de repente ahí estaba él. Ricardo. Su rostro estaba más delgado, con una barba descuidada, pero sus ojos, esos ojos que conocía tan bien, que una vez la hicieron sentir segura, ahora parecían distantes y recelosos. Isabel, la voz de Ricardo era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Ricardo», suspiró Isabel, una tormenta de emociones amenazando con engullirla. Ira, dolor, confusión y, para su sorpresa, un rastro de alivio por saber que estaba vivo. Por un momento, ninguno de los dos habló, simplemente mirándose a través de la pantalla, años de palabras no dichas flotando entre ellos. Finalmente, Isabel encontró su voz. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué nos dejaste?» Ricardo cerró los ojos brevemente, el dolor evidente en su expresión. «Isabel, yo nunca quise haceros daño. Tienes que creerme». «¿Creerte?» Isabel sintió que la ira surgía. «Desapareciste en medio de la noche, dejándome con 2 niñas pequeñas y una montaña de deudas, y ahora descubro que estás involucrado en un fraude». «¿Quién eres realmente, Ricardo?» Ricardo se estremeció visiblemente. «Sé que parece malo, pero hay más en esta historia de lo que crees. Estaba tratando de protegeros». «¿Protegernos?» Isabel rió amargamente. «¿De qué? ¿De la estabilidad? ¿Del amor de un padre?» Mientras discutían, Díaz trabajaba furiosamente en segundo plano, tratando de rastrear la ubicación de Ricardo. Sus dedos volaban sobre el teclado, la frustración creciendo en su rostro. En la pantalla, Ricardo parecía envejecido, cansado. «Isabel, escucha. Me involucré con gente peligrosa. Gente que no dudaría en haceros daño a ti y a las niñas para llegar a mí. Tuve que irme. Tenía que manteneros a salvo». Isabel sintió que lágrimas calientes corrían por sus mejillas. «¿Y el fraude? ¿El dinero robado?» Ricardo desvió la mirada. «Yo no tuve elección. Me acorralaron, Isabel. Pero estoy tratando de arreglarlo. Por eso me arriesgo a contactar ahora». En ese momento, Isabel notó un movimiento en el rabillo del ojo. La vecina Elena estaba en la puerta de la oficina, su rostro una mezcla de conmoción y culpa. Ricardo notó el cambio en la expresión de Isabel. «¿Qué pasa?
¿Hay alguien contigo? Antes de que Isabel pudiera responder, la señora Elena se adelantó, entrando en el campo de visión de la cámara. Ricardo, su voz era apenas un susurro. El rostro de Ricardo palideció. —Elena, ¿qué haces tú ahí? Isabel miró entre la pantalla y la señora Elena, la confusión y la traición hinchándose en su pecho. —¿Os conocéis? La señora Elena, aparentemente Elena, dio un paso vacilante hacia la pantalla. —Ricardo, tienes que entregarte. Esto ha durado demasiado. Ricardo negó con la cabeza violentamente. —No, no lo entiendes. Si me entrego ahora, todo habrá sido en vano. Isabel, las niñas, seguirán en peligro. La mención de las gemelas hizo que Isabel se enderezara. Ricardo, las niñas, te echan de menos. Luna tiene un amigo imaginario que se parece a ti. Necesitan a su padre. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Ricardo. Lo sé. Yo quiero verlas. Por favor, Isabel, solo una vez. Una parte de Isabel quería gritar, negarle cualquier contacto después de todo el dolor que había causado. Pero otra parte, la que recordaba al padre amoroso que una vez fue, dudó. Díaz, todavía fuera de cámara, negó con la cabeza con vehemencia, advirtiendo a Isabel que no aceptara. Yo no lo sé, Ricardo, dijo finalmente Isabel. Esto es demasiado para procesar. Las niñas ya han pasado por mucho. Ricardo asintió, resignado. Lo entiendo. Solo diles que las quiero, ¿vale? Que papá las quiere muchísimo. De repente, la pantalla comenzó a parpadear. Isabel, tengo que irme. Puede que me estén rastreando. Yo... La llamada terminó abruptamente, dejando la pantalla en negro. ¡No!, gritó Díaz, golpeando el escritorio con el puño en señal de frustración. Casi lo teníamos. Isabel se hundió en la silla, agotada física y emocionalmente. La señora Elena, se quedó allí, con aspecto perdido y culpable. Creo que todos tenemos mucho que explicar, dijo Isabel finalmente, su voz temblorosa. Díaz se volvió hacia la señora Elena, sus ojos duros. Empezando por usted. ¿Quién es usted realmente? ¿Y cómo conoce a Ricardo? La señora Elena suspiró profundamente. Mi verdadero nombre es Elena Vargas. Era la socia de Ricardo. Y su hermana. Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Una hermana? Ricardo nunca había mencionado una hermana. ¿Cuántos secretos más había guardado? La oficina cayó en un pesado silencio, roto solo por el zumbido de los ordenadores. Isabel miró la pantalla oscura del portátil, la imagen de Ricardo aún vívida en su mente. Parecía tan perdido, tan diferente del hombre seguro de sí mismo con el que se había casado. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Quién era esa gente peligrosa que Ricardo mencionó? ¿Por qué pensaba que las gemelas seguían en riesgo? ¿Y dónde encajaba la señora Elena en todo esto? Una cosa era cierta, este breve encuentro virtual no había traído las respuestas que Isabel esperaba. En cambio, había abierto una caja de Pandora de nuevos misterios y peligros potenciales. Mientras Díaz comenzaba a interrogar a Elena, Isabel se encontró pensando de nuevo en Luna y Sol. ¿Cómo les explicaría todo esto? ¿Cómo podría proteger a sus hijas de una amenaza que apenas entendía? El enfrentamiento virtual había terminado, pero Isabel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y en su centro estaban dos niñas inocentes, cuyas vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Isabel miraba el techo de su dormitorio, incapaz de dormir una vez más. La conversación virtual con Ricardo se repetía en su mente como una película interminable. Su súplica por ver a las gemelas resonaba, mezclada con las advertencias de Díaz y las silenciosas súplicas en los ojos de sus hijas. Se dio la vuelta, hundiendo la cara en la almohada. ¿Cómo podía tomar una decisión como esa? Dejar que Ricardo viera a las gemelas podría abrir una caja de Pandora de complicaciones emocionales. Pero negárselo no profundizaría el dolor y la confusión que sus hijas ya sentían. La mañana trajo a una preocupada Laura a la casa. Sentadas en la mesa del salón, las dos mujeres hablaron en voz baja. «Isabel», comenzó Laura, su voz suave pero firme.
Tienes que considerar el impacto emocional que esto podría tener en las niñas. Ya han pasado por mucho trauma. Isabel asintió, frotándose las sienes. Lo sé, pero lo echan tanto de menos. ¿Luna tiene ese amigo imaginario? ¿Y si es más que solo imaginación? Laura se inclinó hacia adelante. Precisamente por eso debemos tener cuidado. Las niñas están en una edad tan impresionable. Reintroducir a Ricardo en sus vidas solo para que posiblemente desaparezca de nuevo. Eso podría causar un daño irreparable. Como para subrayar el punto de Laura, se oyó un estruendo en el salón. Isabel corrió y encontró a Luna en medio de un montón de juguetes esparcidos, su cara roja de frustración. —Luna, ¿qué ha pasado? —exclamó Isabel, arrodillándose junto a su hija. Quería construir una torre tan alta como la que papá solía hacer, sollozó Luna. Pero no puedo hacerlo bien. Sol, de pie en el umbral, observaba con una mezcla de tristeza e ira. Papá no está aquí, Luna. No va a volver. Isabel sintió que se le encogía el corazón. La tensión en la casa estaba afectando a las niñas más de lo que se daba cuenta. Más tarde ese día apareció Díaz, su expresión seria. Isabel, sé que esto es difícil, pero tenemos que considerar todas las opciones, dijo en voz baja. Si permitimos un encuentro controlado entre Ricardo y las niñas, podríamos aprovechar la oportunidad para atraparlo. Isabel retrocedió horrorizada. ¿Usar a mis hijas como cebo? Absolutamente no. Díaz levantó las manos en un gesto suplicante. Entiendo tu reticencia, pero piénsalo bien. Esta podría ser nuestra mejor oportunidad para terminar con esto de una vez por todas. Antes de que Isabel pudiera responder, la vecina Elena entró en la cocina. Si decides seguir adelante con el encuentro, ofreció vacilante, mi casa podría ser un lugar seguro. Las niñas la conocen y podemos controlarlo más fácilmente. Isabel miró entre Díaz y Elena, sintiéndose acorralada. Todos parecían tener una opinión sobre lo que debía hacer, pero en última instancia, la decisión y sus consecuencias recaerían sobre ella. Esa noche llegaron las pesadillas. Isabel se encontró en un laberinto oscuro, los lejanos llantos de Luna y Sol resonando en las paredes. Corrió desesperadamente, doblando esquinas solo para encontrar a Ricardo sonriendo enigmáticamente, las niñas desapareciendo en las sombras detrás de él. Se despertó de un sobresalto, el sudor frío cubriendo su piel. El miedo a perder a sus hijas, ya fuera por Ricardo o por las consecuencias de sus propias elecciones, la consumía. En la habitación de al lado, Luna y Sol susurraban en la oscuridad. «Sol», murmuró Luna, «tengo que contarte un secreto». Sol se volvió hacia su hermana, curiosa. «¿Qué secreto?» Luna dudó, luego continuó. «Vi a papá de verdad, no solo a mi amigo especial». Sol se incorporó bruscamente. «¿Qué? ¿Cuándo?» «El otro día, cuando estaba jugando en el patio. Estaba de pie junto a la valla. Me sonrió y me dijo que me callara», dijo Luna. Sol guardó silencio por un largo momento. «¿Por qué no se lo dijiste a mamá?» Luna abrazó a su osito de peluche con fuerza. «Papá me pidió que no lo hiciera. Dijo que era nuestro secreto». Sol sintió un confuso torbellino de emociones. Ira porque su padre había hablado con Luna y no con ella. Miedo por lo que podría significar. Y un anhelo enterrado por verlo ella misma. «¿Crees que volverá?», preguntó Sol, su voz pequeña en la oscuridad. Luna se encogió de hombros. «No lo sé, pero ojalá lo hiciera. Lo echo de menos». Sol asintió en silencio. Ella también echaba de menos a su padre, pero su lealtad a su madre, que había estado allí todos los días, luchaba contra ese deseo. A la mañana siguiente, Isabel recibió una llamada inquietante de su banco. «Señora García», la voz del gerente sonaba preocupada. «Hemos notado algunos intentos de transferencia inusuales a su cuenta. Alguien ha estado tratando de depositar grandes cantidades de dinero, pero fueron bloqueados por nuestros protocolos de seguridad». Isabel sintió que se le caía el estómago. ¿De dónde vienen estas transferencias? Hubo una pausa. Son de orígenes oscuros, probablemente cuentas en el extranjero. Dada su reciente historia familiar, pensamos que debíamos alertarla.
Después de colgar, Isabel se hundió en su silla. Ricardo estaba tratando de enviarle dinero. ¿Por qué? ¿Era un intento de ayudar o había algo más siniestro detrás? El peso de estas revelaciones y decisiones se sentía aplastante. Miró por la ventana, viendo a Luna y Sol jugando en el patio. Luna miraba ocasionalmente hacia la valla, como si esperara a alguien. Sol alternaba entre jugar y observar a su hermana, su pequeño rostro lleno de una preocupación mucho más allá de sus años. Isabel sabía que tenía que tomar una decisión. Dejar que Ricardo viera a las niñas podría traer un torbellino de complicaciones emocionales y peligros potenciales. Pero negárselo prolongaría el dolor y la confusión que sus hijas ya sentían. El dinero, las apariciones secretas, las peticiones de Ricardo, las advertencias de Laura, la presión de Díaz. Todo se arremolinaba en su mente, una tormenta de consideraciones morales y prácticas. Al final, Isabel supo que su decisión tenía que basarse en una cosa: el bienestar de Luna y Sol. Pero, ¿qué significaba eso en una situación tan complicada? Con una profunda respiración, Isabel cogió el teléfono. Era hora de tomar una decisión, para bien o para mal. El futuro de su familia dependía de ello. El sol de la tarde bañaba el patio de la guardería con una luz dorada, las risas de los niños resonando en el aire. Luna y Sol estaban en los columpios, sus pequeñas manos agarrando las cadenas, cuando una figura familiar apareció en la puerta. Luna fue la primera en darse cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par, el columpio deteniéndose. «Sol», susurró, su voz temblando de emoción. «Mira». Sol siguió la mirada de su hermana y se congeló. De pie, vacilante, en la puerta de la escuela, estaba Ricardo, su padre. El hombre que las había abandonado hacía tanto tiempo, ahora lo suficientemente cerca como para tocarlos si corrían hacia él. El patio se sumió en un repentino silencio mientras otros niños y maestras notaban al extraño. La señora Collins, la maestra de las gemelas, se acercó con cautela a Ricardo. «¿Puedo ayudarle, señor?», preguntó, su voz firme pero tensa. Ricardo, con los ojos clavados en Luna y Sol, respondió en voz baja: «Soy su padre». Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando se desató el caos. Reconociendo su nombre y foto de un expediente de no contacto, la señora Collins hizo una seña a las otras maestras para que llevaran a los niños adentro. «Llamen a la policía y a la señora García», gritó, interponiéndose entre Ricardo y las gemelas. Luna, ignorando los gritos de la maestra, corrió hacia Ricardo. «¡Papá!», gritó con lágrimas de alegría en los ojos. Sol, sin embargo, retrocedió, el miedo y la confusión en su rostro mientras se escondía detrás del equipo de juegos. Ricardo se arrodilló, abriendo los brazos para Luna. «Mi pequeña flor», murmuró, su voz densa de emoción. Antes de que Luna pudiera alcanzarlo, la señora Collins la levantó, tirando de ella hacia atrás. «Señor García, no tiene permitido estar aquí. Por favor, aléjese». El sonido lejano de las sirenas cortó el aire, haciéndose más fuerte por segundos. Isabel llegó minutos después, su corazón latiendo frenéticamente. La escena que la recibió fue puro caos. Las maestras formaban una barrera humana entre Ricardo y los niños. Luna lloraba, luchando en los brazos de la señora Collins, mientras Sol permanecía oculta, con los ojos muy abiertos. «Ricardo», jadeó Isabel, deteniéndose a unos metros de él. «¿Qué estás haciendo aquí?». Ricardo se volvió hacia ella, sus ojos una mezcla de desesperación y resolución. «Isabel, sé que esto parece una locura, pero tenía que verlas. Tenía que hacerlo». «No tenías derecho», explotó Isabel, años de ira contenida surgiendo. «Nos dejaste. Me dejaste con tus deudas, tus mentiras». Ricardo dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver que Isabel retrocedía. «Lo sé que lo que hice es imperdonable, pero tienes que escucharme. Estáis en peligro». En ese momento llegó Elena, sin aliento. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?». La llegada de Elena sobresaltó a todos. Isabel miró de Ricardo a Elena, la confusión evidente. «¿Sabías que venía aquí?».
Elena negó con la cabeza, acercándose con cautela a Ricardo. No, lo juro. Ricardo, tienes que irte. La policía está a punto de llegar. Ricardo ignoró a Elena, sus ojos todavía fijos en Isabel. Isabel, por favor, déjame explicar. La gente con la que me involucré son peligrosos. Tuve que irme para protegeros. Isabel sintió lágrimas calientes de frustración. ¿Protegernos? Nos dejaste vulnerables, solas. Las sirenas ahora sonaban ensordecedoras. Coches de policía rodearon la escuela, los agentes saltando con las armas en alto. «Policía, no se mueva», gritó un oficial, acercándose con cautela. Ricardo levantó las manos, pero su mirada nunca se apartó de Isabel. «Volví para arreglar esto, para manteneros a salvo. Por favor, Isabel, créeme». Luna, aprovechando la distracción, finalmente se liberó y corrió hacia Ricardo. Se aferró a su pierna, sollozando. «Papá, no te vayas otra vez». Sol, al ver a su hermana, salió vacilante de su escondite. Dio unos pasos hacia Ricardo, deteniéndose a mitad de camino, dividida entre el deseo de abrazar a su padre y la lealtad a su madre. La escena se congeló por un momento. Ricardo con las manos en alto, Luna aferrada a su pierna, Sol de pie, indecisa, entre sus padres. Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro. Elena, mirando impotente. El inspector Díaz rompió el punto muerto, acercándose lentamente. Su voz tranquila pero firme. «Ricardo, se acabó. Ven con nosotros pacíficamente. No se lo hagas más difícil a tus hijas». Ricardo miró a Luna, luego a Sol y finalmente a Isabel. Su rostro estaba grabado con dolor y arrepentimiento. «Lo siento mucho», susurró, «por todo». Lentamente se arrodilló, abrazando a Luna con fuerza. «Papá te quiere muchísimo, pequeña flor. Nunca lo olvides». Sol, al ver esto, finalmente corrió hacia Ricardo, lanzándose a sus brazos. «¿Por qué te fuiste?», sollozó. Ricardo abrazó a sus hijas, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Cometí errores terribles, mis amores. Terribles. Pero os quiero más que a nada en este mundo». Isabel observaba, su corazón rompiéndose por el evidente dolor de sus hijas. Una parte de ella quería apartarlas, protegerlas de más dolor. Otra parte reconoció que necesitaban este momento, por doloroso que fuera. Díaz intervino, colocando suavemente las esposas a Ricardo. «Es hora de irse, Ricardo». Las gemelas gritaron y lloraron mientras se llevaban a Ricardo, sus pequeñas manos extendiéndose hacia él. Isabel las recogió en sus brazos, sus propias lágrimas mezclándose con las de ellas. Mientras metían a Ricardo en el coche patrulla, él miró hacia atrás a su familia una última vez. «Arreglaré esto», prometió. «De alguna manera, arreglaré todo». Las puertas se cerraron y el coche se alejó, llevándose a Ricardo una vez más. Luna y Sol sollozaban en los brazos de Isabel, mientras ella se quedaba allí, sintiéndose completamente perdida. Elena se acercó vacilante. «Isabel, yo...» «Ahora no», la interrumpió Isabel, su voz agotada. «Simplemente, ahora no». Mientras el sol se ponía sobre el patio de la escuela, proyectando largas sombras, Isabel abrazaba a sus hijas, insegura de lo que el futuro deparaba. El repentino regreso de Ricardo había trastocado su mundo una vez más. Ahora tendría que recoger los pedazos, de nuevo, no solo por ella, sino por sus hijas. Las gemelas, agotadas de llorar, finalmente se calmaron, sus pequeñas manos agarrando la blusa de Isabel, como si temieran que ella también pudiera desaparecer. Isabel miró al horizonte, donde el coche patrulla había desaparecido hacía mucho tiempo. El inesperado regreso de Ricardo había sacudido su mundo una vez más. Ahora tenía que reconstruir por el bien de sus hijas. Con un profundo suspiro, Isabel llevó a las niñas al coche. El día había sido largo y traumático, pero sabía que las verdaderas batallas aún estaban por venir. Batallas por los corazones de sus hijas, por la verdad detrás de las acciones de Ricardo y por el futuro incierto que ahora se extendía ante ellas. La sala de interrogatorios era fría y estéril.
Las luces fluorescentes resaltaban las profundas sombras bajo los ojos de Ricardo. Al otro lado de la mesa, el inspector Díaz lo observaba atentamente. Años de experiencia le decían que estaban a punto de descubrir algo grande. «Bien, Ricardo», comenzó Díaz, su voz tranquila pero firme. «Es hora de la verdad. ¿Quiénes son esas personas peligrosas de las que huías?» Ricardo cerró los ojos brevemente, como si reuniera valor. Cuando los abrió, había una determinación que Díaz no había visto antes. «Se llaman El Sindicato», comenzó Ricardo, su voz baja. «Una organización criminal internacional especializada en fraude financiero de alto nivel. Yo fui reclutado por ellos hace años, antes de conocer a Isabel». Díaz se inclinó hacia adelante, intrigado. «Continúa». Al principio parecía inofensivo, pequeñas manipulaciones aquí y allá. Pero luego las cosas se hicieron más grandes, más peligrosas. Cuando intenté irme, amenazaron a mi familia. Ricardo tragó saliva, el dolor claro en sus ojos. No tuve más remedio que desaparecer, para mantenerlos a salvo. Mientras tanto, en una sala adyacente, Isabel miraba a Elena con conmoción y traición. «¿Eres su hermana?», preguntó Isabel, su voz temblando de emoción. «Todo este tiempo». Elena asintió con tristeza. «Lamento haber mentido, Isabel, pero era necesario para manteneros a salvo. Soy una agente encubierta que trabaja con las autoridades para desmantelar el sindicato». Isabel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Toda su realidad se estaba desmoronando a su alrededor. En otra parte del edificio, una psicóloga infantil interrogaba suavemente a Luna y Sol sobre ver a su padre en la escuela. «¿Cómo os sentisteis cuando visteis a vuestro padre allí?», preguntó suavemente. Luna, con los ojos todavía rojos de llorar, respondió primero. Estaba feliz. Lo extrañaba mucho. Sol, sin embargo, permaneció en silencio por un largo momento antes de hablar. Tenía miedo y estaba enfadada. Nos dejó. La psicóloga asintió comprensivamente. Es normal tener sentimientos encontrados en una situación como esta. De vuelta en la sala de interrogatorios, Ricardo continuó su confesión. «Nunca dejé de intentar protegerlos», dijo, con lágrimas en los ojos. «Colaboré con las autoridades, dándoles información crucial sobre el sindicato. Era la única forma de asegurar que un día podría volver con mi familia de forma segura». Díaz asintió lentamente. «Es cierto. Ricardo ha sido un informante valioso en los últimos años. Su información nos ha ayudado a hacer avances significativos contra el sindicato». Isabel, que ahora observaba a través del espejo unidireccional, sintió que su mundo daba un vuelco. Ricardo no era el villano que había creído durante tanto tiempo. Era un héroe, un hombre que había sacrificado todo para mantener a su familia a salvo. Elena se acercó a Isabel, colocando una mano suave en su hombro. «Sé que esto es mucho, Isabel, pero Ricardo realmente os quiere a todos. Todo lo que hizo fue para protegeros a ti y a las niñas». Isabel se volvió hacia Elena con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «No podía», dijo Elena en voz baja. «Cuanto menos supieras, más segura estabas. Mi trabajo era permanecer cerca y asegurarme de que estuvieras protegida». En el pasillo, Luna y Sol esperaban ansiosamente, agarradas de la mano. «Sol», susurró Luna, «¿crees que papá se quedará con nosotras ahora?» Sol frunció el ceño, confundida y asustada. «No lo sé, Luna. Ya no sé a quién creer». La puerta se abrió e Isabel salió, su rostro un caleidoscopio de emociones contradictorias. Se arrodilló y atrajo a las gemelas en un fuerte abrazo. «Mis flores», dijo con delicadeza, «las cosas con vuestro padre son complicadas, pero quiero que sepáis que os quiere muchísimo. Todo lo que hizo fue para protegernos». Las niñas la miraron con los ojos muy abiertos, llenas de preguntas que ni siquiera podían articular. Isabel respiró hondo, sabiendo que la elección que estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. Miró a Díaz, quien asintió alentadoramente. Luego a Elena, que ofreció una sonrisa triste. «Chicas», comenzó Isabel, su voz temblorosa pero decidida.
¿qué os parecería ver a papá de verdad esta vez? Luna se animó de inmediato, una amplia sonrisa iluminando su rostro. Sol, sin embargo, parecía vacilante. ¿No se va a ir otra vez?, preguntó Sol, su voz pequeña y temerosa. Isabel abrazó a Sol con más fuerza. No, mi amor, esta vez creo que está aquí para quedarse. Mientras Isabel conducía a las gemelas hacia la habitación donde esperaba Ricardo, sabía que el camino por delante sería difícil. Habría muchas conversaciones difíciles, muchas lágrimas y muchas dudas. Pero por primera vez en años había esperanza. La verdad, por impactante que fuera, finalmente había salido a la luz, y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo para la familia García. Cuando la puerta se abrió y Ricardo vio a sus hijas, las lágrimas llenaron sus ojos. Isabel observó mientras él se arrodillaba, abriendo los brazos. Luna corrió hacia él de inmediato, mientras que Sol dudó un momento antes de seguir a su hermana. En ese abrazo, entre lágrimas y risas nerviosas, Isabel vio el futuro desplegarse ante ella. Un futuro incierto, sí, pero uno en el que finalmente podrían ser una familia de nuevo. La verdad había sido revelada, y ahora dependía de ellos escribir el siguiente capítulo de sus vidas, juntos. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del salón de la casa de los García, iluminando los rostros tensos de Isabel y Laura sentadas en el sofá. Luna y Sol observaban con curiosidad, sintiendo la importancia del momento. Isabel respiró hondo, compartiendo una mirada con Laura antes de comenzar. Chicas, ¿recordáis que hablamos de cómo a veces los adultos tienen que hacer cosas difíciles para proteger a los que aman? Luna asintió con entusiasmo, mientras que Sol frunció el ceño, todavía sospechosa. Bueno, continuó Isabel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Eso es lo que pasó con papá. Tuvo que irse para mantenernos a salvo de gente mala. Laura intervino con delicadeza. A veces los héroes tienen que hacer cosas que parecen incorrectas, pero lo hacen por un bien mayor, como cuando tomas una medicina que no te gusta, pero te hace sentir mejor. Las gemelas procesaron esto, sus expresiones una mezcla de confusión y creciente comprensión. ¿Entonces, papá es un héroe?, preguntó Luna, con los ojos brillantes. A Isabel se le hizo un nudo en la garganta. Sí, cariño, a su manera lo es. Sol, siempre cautelosa, preguntó, ¿pero se va a quedar ahora? Va a intentarlo, respondió Isabel honestamente, pero va a llevar tiempo que las cosas se sientan normales de nuevo. Esa tarde, Ricardo fue puesto en libertad bajo fianza. De pie en la acera frente a la comisaría, parecía más pequeño, más vulnerable de lo que Isabel recordaba. Sus ojos se encontraron con los de ella, años de dolor, amor y arrepentimiento pasando entre ellos en un instante. Gracias por darme esta oportunidad, dijo Ricardo en voz baja. Isabel asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. La familia comenzó sesiones de terapia conjunta, sentados torpemente en una acogedora consulta, cada uno luchando por expresar sentimientos largamente enterrados. Ricardo, comenzó el terapeuta con delicadeza, ¿por qué no les cuentas a las niñas cómo te sentiste estando lejos? Ricardo tragó saliva, mirando a sus hijas. Os eché mucho de menos. Cada día era una tortura saber que no podía estar allí para veros crecer. Luna se inclinó hacia adelante, ansiosa por la conexión, mientras que Sol se mantuvo atrás, observando con atención. La primera visita supervisada fue un torbellino de emociones. Ricardo llegó con regalos, no comprados, sino hechos a mano durante su tiempo fuera. Figuritas de madera para Luna, un diario artesanal para Sol. Pensé en vosotras todos los días, dijo, su voz densa de emoción. Luna corrió a sus brazos, mientras que Sol aceptó el regalo con vacilación, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Isabel observaba desde la distancia, su corazón una tormenta de emociones contradictorias. Ira por el dolor que causó, alivio de que estuviera vivo y bien, e incertidumbre sobre el camino por delante. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad sobre el regreso de Ricardo.
Algunos vecinos trajeron guisos ofreciendo un apoyo silencioso. Otros susurraban y señalaban, el juicio claro en sus ojos. La señora Pilar, una vecina mayor, detuvo a Isabel en el supermercado. «Cariño, si necesitas algo, estamos aquí para ti. Todos cometemos errores. Lo que importa es cómo los arreglamos». Decidido a recuperar el tiempo perdido, Ricardo se lanzó de todo corazón a la vida familiar. Ayudaba con los deberes, arreglaba cosas por la casa, cocinaba cenas. Cada pequeño gesto era un intento de reconstruir la confianza que había roto. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, un vaso se le resbaló de las manos a Isabel. Ricardo lo atrapó por reflejo antes de que pudiera caer. Sus ojos se encontraron y por un instante fue como si no hubiera pasado el tiempo. El corazón de Isabel se aceleró, confundida por la familiaridad de ese simple momento. Poco a poco, las niñas comenzaron a mostrar signos de mejoría. Luna floreció bajo la atención de su padre, su sonrisa más brillante que nunca. Sol, aunque todavía cautelosa, comenzó a bajar la guardia. Una tarde, Ricardo ayudaba a Sol con sus deberes de matemáticas. Frustrada por un problema particularmente difícil, tiró el lápiz. «No puedo hacerlo», exclamó. Pacientemente, Ricardo cogió el lápiz. «Vamos a intentarlo juntas, paso a paso. A veces los problemas parecen demasiado grandes, pero cuando los dividimos en partes más pequeñas, son más fáciles de manejar». Sol lo miró, una chispa de comprensión en sus ojos. Ambos sabían que no se trataba solo de matemáticas. Esa noche, después de que las niñas estuvieran en la cama, Isabel y Ricardo se sentaron en el porche. El silencio entre ellos se sentía pesado. «Sé que no puedo borrar lo que hice», dijo Ricardo finalmente, «pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida tratando de compensártelo». Isabel contempló las estrellas, sumida en sus pensamientos. «Va a llevar tiempo, Ricardo. Han cambiado muchas cosas». «Lo sé», respondió él en voz baja, «pero estoy aquí, para las duras y las maduras». A medida que avanzaba la noche, la familia García dio sus primeros y cuidadosos pasos hacia la reconciliación. El camino por delante seguiría siendo largo, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero por primera vez en años había esperanza. Una oportunidad de sanación, redención y un nuevo comienzo. El punto de inflexión había llegado. Ahora dependía de ellos escribir el siguiente capítulo de su historia, juntos. El aroma a pastel recién horneado llenaba la casa de los García, mezclándose con el sonido de las risas de los niños. Había pasado un año desde el tumultuoso regreso de Ricardo y el cambio era palpable. De pie en la cocina, Isabel añadía las últimas decoraciones al pastel de cumpleaños de las gemelas. Su rostro, antes grabado con una preocupación constante, ahora mostraba una serenidad recién descubierta. El último año la había transformado, revelando una fuerza que no sabía que poseía. «Mamá, podemos ver el pastel ya», gritó Luna desde el salón, apenas conteniendo su emoción. «Todavía no, cariño», respondió Isabel con una sonrisa. «Solo un poquito más». Ricardo entró en la cocina, cargando bolsas de adornos de fiesta. Aunque parecía mayor, había una ligereza en él ahora, como si parte del peso que había llevado se hubiera levantado. «Tengo todo lo de la lista», dijo, dejando las bolsas en la encimera. Sus ojos se encontraron con los de Isabel, y por un segundo, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Aunque todavía en libertad condicional, Ricardo trabajaba de forma constante en una empresa de construcción y se esforzaba por ayudar en la comunidad, siempre presente para su familia. En el salón, Luna y Sol, ahora de 6 años, jugaban felices. La diferencia era clara. Luna, siempre extrovertida, ahora irradiaba confianza. Sol, antes reservada, sonreía más a menudo, sus risas resonando por la casa. «Mira, Sol», exclamó Luna, sosteniendo un dibujo. «He dibujado a nuestra familia». Las dos examinaron el papel que mostraba 5 pequeñas figuras. Ellas mismas, Isabel, Ricardo e incluso Elena, anteriormente la vecina misteriosa. «Es precioso, Luna», dijo Sol, cogiendo un lápiz de color para añadir algunos detalles. Cada detalle en la escena mostraba lo lejos que habían llegado.
Meses de terapia, conversaciones difíciles y la reconstrucción de lazos finalmente habían traído a la familia García una sensación de paz y unidad. Mientras preparaban la fiesta, cada miembro de la familia reflexionaba sobre las batallas que habían librado durante el último año. Las deudas que Ricardo había dejado atrás todavía los perseguían, pero ahora estaban bajo control. Cada factura pagada era una pequeña victoria. Los desafíos emocionales, aunque menos visibles, eran igual de importantes. Todavía había pesadillas, destellos ocasionales de ira y momentos de inseguridad, pero ahora los enfrentaban juntos, con un diálogo abierto y comprensión. Tiempo atrás, Ricardo había dado un paso valiente. En una reunión de la comunidad, se levantó y pidió la palabra frente a rostros curiosos y escépticos. Admitió sus errores. Le fallé a mi familia y a todos vosotros. No espero un perdón inmediato, pero quiero que sepáis que estoy tratando de arreglar las cosas. Cada día es una oportunidad para hacerlo mejor. Sus honestas palabras conmovieron a muchos corazones y gradualmente la comunidad comenzó a acoger de nuevo a los García. Llegaron invitaciones a barbacoas en el patio trasero y salidas al parque, y la familia sintió la aceptación que una vez temieron haber perdido para siempre. Isabel y Ricardo todavía estaban trabajando para reconstruir su relación. La confianza mutua, destrozada por el dolor y el tiempo, se estaba recomponiendo poco a poco, como un enorme rompecabezas extendido en el suelo. «Todavía tengo pesadillas a veces», le confió Isabel a Ricardo una noche. «Sueño que te vas de nuevo». Él le tomó la mano, acariciándola suavemente. «Lo entiendo, y te demostraré cada día que estoy aquí, para quedarme». Las gemelas también tuvieron momentos de recuerdos dolorosos. Sol, en particular, todavía se despertaba a veces en medio de la noche, asustada de perder a su padre de nuevo. Pero ahora, Ricardo estaba allí para abrazarla y prometerle que nunca se iría sin explicar por qué. Pasaron los meses y llegó el cumpleaños de las gemelas, trayendo una sensación de renacimiento. La casa se llenó de globos, serpentinas y el dulce olor del pastel de chocolate que Isabel estaba terminando. Una vez que todo estuvo listo, Luna y Sol irrumpieron en la cocina, sus ojos iluminados de emoción y curiosidad. En el centro de la mesa había un pastel con 6 velas de colores y un pequeño arco de papel con sus nombres. «Feliz cumpleaños, mis flores», dijo Isabel con emoción. Ricardo, a su lado, intentaba contener las lágrimas. Las niñas sonrieron, atrapadas entre la emoción y un toque de timidez. Después de todo, era su primera fiesta con papá presente desde que se fue. El ambiente festivo se extendió por toda la casa. Vecinos, amigos de la escuela, Laura, la trabajadora social, e incluso Elena vinieron a celebrar. Hubo risas, juegos y, sobre todo, esperanza. Cuando llegó el momento de cantar Cumpleaños Feliz, Isabel y Ricardo se pusieron detrás de las gemelas, cada uno apoyando una mano en el hombro de una hija. Elena, radiante, capturó el momento con su cámara. «¿Listas para soplar las velas?», preguntó Ricardo, tratando de contener la abrumadora emoción que brillaba en sus ojos. Luna y Sol asintieron con entusiasmo, y mientras todos cantaban, soplaron las velas juntas, cada una pidiendo un deseo silencioso que seguramente implicaba la esperanza de que esta felicidad durara. Mientras el humo de las velas se elevaba, Isabel pidió un deseo propio: que el momento perdurara, que el pasado finalmente descansara y que el futuro fuera generoso con su familia. Cuando se apagaron las velas, una ola de vítores y celebración llenó la casa. Luna y Sol corrieron a abrazar a sus padres, quienes las envolvieron en un apretado abrazo familiar lleno de amor. En ese instante no se necesitaron palabras. El abrazo lo decía todo: unidad recuperada, perdón logrado y la nueva oportunidad que la vida les había concedido. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos, pero también más victorias. Ricardo logró pagar parte de la deuda, estableciendo un plan para cubrir el resto. Isabel decidió volver a estudiar, con la esperanza de obtener estabilidad financiera para toda la familia. Las gemelas, por su parte, prosperaron en la escuela.
Luna participó en actividades de danza y teatro, mientras que Sol encontró consuelo en los libros y la escritura, expresando finalmente los sentimientos que una vez guardó. Elena se mantuvo cerca, no como una vecina misteriosa, sino como la hermana que Ricardo nunca había presentado formalmente. Ella e Isabel construyeron un vínculo genuino, e Isabel aprendió a confiar en Elena, comprendiendo más sobre el contexto de sus misiones secretas. En las reuniones de padres y maestros se volvió común ver a Ricardo e Isabel juntos, apoyando a sus hijas. En los eventos comunitarios, la familia García aparecía con sonrisas genuinas, superando lentamente las ocasionales miradas de desconfianza. Un día, Luna llegó a casa con un dibujo que había hecho en clase. Mostraba a los 4, de la mano, frente a una casa sencilla, pero alegre. Sobre ellos había un sol enorme, iluminándolo todo. «Se parece a nosotros, ¿verdad, mamá?», dijo Luna, entregándole el papel a Isabel. Isabel sonrió, viendo más allá de las líneas infantiles el retrato de una familia reconstruyéndose lentamente. «Es precioso, cariño. Lo pondré en la nevera para que todos lo vean». Y así lo hizo. El dibujo permaneció allí, un recordatorio diario de que incluso después de la tormenta más oscura, el sol puede volver a brillar. Con el tiempo, la historia de la familia García se convirtió en un testimonio de resiliencia y del poder del amor para superar incluso los mayores obstáculos. Las personas que una vez los juzgaron comenzaron a admirar su fuerza y unidad. En una reunión comunitaria un día, una madre que pasaba por momentos difíciles se acercó a Isabel para pedirle consejo. «Has pasado por tanto, ¿cómo lograste superarlo?». Isabel hizo una pausa, recordando cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada abrazo que había mantenido a raya la desesperación. Nunca nos rendimos el uno con el otro. Incluso cuando todo parecía perdido, seguíamos siendo una familia. Esa verdad resonaba en el pequeño hogar, una vez marcado por el dolor. Ahora estaba lleno de esperanza, risas y el conocimiento de que cada batalla ganada hacía su vínculo familiar aún más fuerte. Para Luna y Sol, su padre ya no era solo una sombra del pasado. Ricardo estaba allí para ver recitales de danza, ayudar con los deberes y, lo más importante, susurrar «te quiero» cada noche antes de que se durmieran. Isabel, a su vez, descubrió una fuerza interior que nunca pensó que tenía. Entre el trabajo, los estudios y la vida familiar, se convirtió en un pilar de estabilidad, elevada por el amor que sus hijas y su esposo le mostraban. Con el tiempo, la presencia de Elena ya no les recordaba los secretos que una vez atormentaron la casa. Se convirtió en tía, confidente y amiga, una parte esencial de la vida diaria de los García. Gradualmente, la comunidad también sanó sus heridas. Los chismes y las acusaciones perdieron su fuerza. El viaje de la familia era una prueba viviente de que todos merecen una segunda oportunidad. A medida que se acercaba el segundo aniversario del regreso de Ricardo, Isabel decidió planear una reunión sencilla, pero significativa. Algo para celebrar todo lo que habían logrado y reafirmar los lazos que los unían. El sol de verano iluminaba el pequeño jardín del barrio donde se celebró la fiesta. Globos, cintas de colores y flores decoraban el espacio, simbolizando el renacimiento de cada miembro de la familia. Isabel, con un vestido floral, sostenía la mano de Ricardo, quien estaba a su lado con una camisa clara, sonriendo con genuina felicidad. Las gemelas corrían de un lado a otro, riendo con amigos y vecinos. Elena, apoyada en la valla, observaba con los ojos empañados. Recordaba cómo había llegado como una extraña, encubierta para proteger a su hermano y su familia, y cómo ahora pertenecía a un círculo de amor que nunca esperó encontrar. Llegó el momento de los discursos. Nerviosa, Isabel respiró hondo antes de hablar. Hace 2 años, mi vida estaba patas arriba. Pensé que no había salida. Pero hoy estoy aquí, más fuerte, rodeada de las personas que amo. Ricardo habló a continuación, su voz temblando de emoción. Cometí errores que casi destruyeron todo lo que me importaba. Pero todos vosotros nunca os rendisteis conmigo, y por eso estaré eternamente agradecido. Luna y Sol se sonrojaron, queriendo decir algo también.
Luna tomó la iniciativa. Queremos mucho a nuestro papá y a nuestra mamá. Y ahora sabemos que, aunque surjan problemas, podemos solucionarlos juntos. Sol asintió, su tímido rostro brillando con una sonrisa. También queremos a la tía Elena. Gracias por cuidar de mamá cuando estaba triste. La multitud aplaudió y rió, conmovida por la honestidad de las niñas. Elena, abrumada, saludó a las gemelas, apenas pudiendo contener las lágrimas. Después de los discursos, todos disfrutaron de la fiesta. Había comida casera, bebidas de colores y música suave de fondo. Los niños corrían jugando al pilla-pilla, mientras los adultos se reencontraban y charlaban alegremente. A un lado, Laura, la trabajadora social, observaba contenta. Se acercó a Isabel. «Has llegado muy lejos. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado». Isabel sonrió, el calor llenando su corazón. «Fuiste una parte clave de esto, Laura. Gracias por cada consejo, cada llamada de atención, cada palabra de apoyo». La tarde continuó en animada conversación, rememorando los tiempos difíciles y celebrando las victorias que siguieron. Entre risas y abrazos, la familia García finalmente se sintió completa. Al final de la fiesta, cuando el sol se ponía, Luna y Sol entregaron a sus padres una tarjeta que habían hecho. En ella había un dibujo de la familia y escrito con letras brillantes las palabras: «Siempre juntos contra cualquier tormenta». Ricardo lo leyó en voz alta, su voz quebrándose. «Siempre juntos contra cualquier tormenta». Abrazó a sus hijas e Isabel se unió a ellos, sintiendo que esta simple frase infantil resumía todo lo que habían vivido. Unas semanas después, la familia recibió una carta del juzgado. Ricardo había sido oficialmente liberado de la libertad condicional. Su deuda con la sociedad estaba saldada. Aunque todavía quedaban obligaciones financieras por resolver, el futuro ahora se sentía menos aterrador y más seguro. Para celebrarlo, Isabel sugirió un viaje al parque donde solían llevar a las gemelas cuando eran bebés. Para cerrar el círculo, dijo. Sentados junto al lago, con Luna y Sol persiguiendo patos y riendo por todo, Isabel y Ricardo recordaron el pasado sin el dolor aplastante que una vez sintieron. Ahora, esos recuerdos los unían y fortalecían el presente. «Es increíble pensar en todo lo que hemos pasado», dijo Ricardo, observando a Luna y Sol. «Pero aquí estamos, juntos». Isabel asintió, apoyando la cabeza en su hombro. «Juntos y más fuertes, diría yo». «Es cierto». Una suave brisa les alborotó el pelo, como si el destino mismo finalmente sonriera a esta familia. Era un nuevo comienzo bien merecido, ganado con esfuerzo en cada paso. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una especie de estabilidad que los García nunca habían conocido realmente. Sus finanzas estaban en orden, las gemelas estaban felices en la escuela, y Ricardo tenía un trabajo estable, orgulloso de contribuir honestamente. Isabel continuó sus estudios, vislumbrando nuevas posibilidades profesionales. Algún día esperaba montar su propio pequeño negocio, quizás una pastelería, combinando su pasión por la cocina con su amor por la familia. «Serías una fantástica pastelera profesional», dijo Ricardo, probando los pasteles que Isabel probaba los fines de semana, «y apuesto a que a Luna y Sol les encantaría ser tus pequeñas ayudantes». La idea de tener una acogedora pastelería se instaló en el corazón de Isabel, un sueño que gradualmente se sentía más alcanzable. Con cada paso hacia la realización de ese sueño, recordaba cómo una vez estuvo a punto de rendirse, y sonreía, agradecida por haber encontrado la fuerza para seguir adelante. Un día, Sol llegó a casa con una nota de la escuela sobre un concurso de talentos. Quería participar recitando un poema que había escrito. Luna, mientras tanto, planeaba hacer una actuación de ballet. En el abarrotado auditorio, Isabel y Ricardo se sentaron en primera fila, rebosantes de orgullo. Elena y Laura también estaban allí, ahora parte de la familia extendida que se había formado. Luna subió al escenario primero, girando grácilmente con su tutú rosa. El aplauso fue ensordecedor y su sonrisa brilló más que cualquier foco. A continuación, Sol se acercó al micrófono,
sus manos temblando ligeramente. Respiró hondo y comenzó a recitar su poema sobre el coraje, la esperanza y un amor que perdura a cualquier distancia. El público guardó silencio, conmovido por la profundidad de las palabras de la pequeña. Isabel sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras escuchaba a Sol expresar tan bellamente todo lo que habían pasado. Ricardo apretó la mano de Isabel, igualmente emocionado. Cada línea reflejaba un pedazo de su viaje, los miedos, las pérdidas, pero también la forma en que superaron esos obstáculos y nunca perdieron la fe en el mañana. Cuando Sol terminó, un silencio reverente precedió a una explosión de aplausos. Isabel, Ricardo, Elena y Laura se pusieron de pie de un salto, vitoreando a la joven poeta. Al salir del escenario, Sol corrió a los brazos de sus padres. «Lo hice», dijo sin aliento y radiante. Luna se unió al abrazo, y luego Elena y Laura también. En el calor de ese abrazo grupal, Isabel supo que cada obstáculo había valido la pena. Ahora estaban cosechando la recompensa de cada lágrima, cada esfuerzo, cada elección de empezar de nuevo. El tiempo pasó, y los García siguieron escribiendo nuevos capítulos en su historia familiar. Entre los desafíos cotidianos, los exámenes escolares, los viajes al parque y las metas profesionales, construyeron un hogar sólido, cimentado en el amor. Al marcar otro año de esta nueva fase, decidieron celebrar de una manera aún más especial, una simple renovación de votos, pero cargada de significado. El pequeño jardín del barrio fue decorado con flores y luces. Los vecinos se reunieron para ser testigos de la pareja que, después de tantas pruebas, se mantenía firme en su compromiso de amarse y cuidar de sus hijas. Luna y Sol, con vestidos florales, fueron primero, esparciendo pétalos de rosa en el pasillo. Luego, apareció Isabel con un sencillo vestido blanco, iluminada por una sonrisa que Ricardo nunca olvidaría. Él la esperaba bajo un arco decorado que simbolizaba la nueva etapa que estaban a punto de comenzar. Sus ojos se encontraron, y en ese momento no había lugar para la culpa ni para los fantasmas del pasado. Tomándose de la mano, Ricardo comenzó. «Isabel, me enseñaste el poder del perdón. Me demostraste que el amor puede superar barreras que parecen imposibles. Hoy renuevo mi compromiso de estar a tu lado, en cada risa y en cada lágrima». Emocionada, Isabel respondió: «Ricardo, me demostraste que todos podemos empezar de nuevo, que incluso después de la caída más grande podemos levantarnos y seguir adelante. Hoy renuevo mi voto de caminar a tu lado, sin miedo». Tan pronto como terminaron, Luna y Sol vitorearon, saltando de emoción. Elena y Laura, con lágrimas en los ojos, no podían dejar de sonreír. La comunidad, una vez tan dividida, ahora celebraba al unísono. Y así cerraron no solo un capítulo, sino que comenzaron una historia completamente nueva. Una historia de segundas oportunidades, corazones abiertos y un futuro brillante construido sobre los cimientos de un pasado redimido.